Bienvenidos a este ciclo de experiencias de educación a distancia de tecnología de la Universidad Central. Les voy a hablar sobre las metodologías activas como estrategia de enseñanza en educación universitaria. Les habla la doctora Olimar Valenzuela. Desde que la Organización Mundial de la Salud en el 2020 declarara el surgimiento de una pandemia conocida como COVID-19, se trajo con ello el distanciamiento social, el cierre de escuelas, almacenes y con universidades. En Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, a través de SATPRO y CEDUCB, dictaron una serie de talleres, de webinar y de encuentros para formar a su plantilla de docentes y con ello los docentes de todo el país. En la UCB se desarrolló en el 2022 el semestre a distancia. En la modalidad de distancia se diagnosticaron las necesidades instruccionales de los alumnos inscritos a través de un formulario enviado a su correo de Google Form, y con ello se diagnosticó que existía un 40% que tenía dispositivos celulares, el 60% tenía computadoras y por lo tanto la internet era un poco intermitente. Se diseñaron unas aulas de Google Classroom para darle una conectividad asíncrona y colgarle videos, podcast y línea de tiempo, y una microaula de forma síncrona en WhatsApp. Y para portafolio mostrar sus trabajos, se diseñó un trabajo en blog de Blogger. Luego, la UNESCO en 2000 nos habló de que en el contexto actual, donde la pandemia nos obliga a quedarnos en casa y resguardarnos, se tenía que aplicar un modelo educativo para volver a pensar los modos de reinventar la enseñanza. Este modelo debía enfatizar en la interacción con el entorno, con el aprendiz, considerando este como el protagonista. Y para ello, en los EOS, RCO, se aplicaron las metodologías activas que, según López Rayón y Ledesma, son unas estrategias de aprendizaje enfocadas en el estudiante y en lograr su capacitación en una determinada disciplina a través de un proceso activo y constructivo. Entre ellas tenemos la ABP, que según Thomas es aprendizaje basado en proyectos y se definen como esa modalidad de enseñanza de aprendizaje centrada en tareas que consiste en un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su objetivo la obtención de un producto final satisfactorio. Las metodologías activas nos llaman a aprender y aprender a lo largo de la vida. Entre hechos teníamos una resistencia por parte de los docentes y los estudiantes a trabajar con las tecnologías, estaba la cuarentena, falta de comunicación. ¿Cómo atender a estos estudiantes con la conectividad intermitente? Trayendo como consecuencia desinformación, distanciamiento, actividades de unidades curriculares que teníamos que abordar. Se preguntó, ¿cómo es la situación de nuestros estudiantes? ¿Qué dispositivos cuentan? ¿Cómo hacer que estos estudiantes conozcan sobre esta estrategia de metodología activa? Bueno, como objetivo nos planteamos llevar a cabo esta experiencia de educación a distancia utilizando las metodologías activas, y se diagnosticó la necesidad instruccional, se caracterizaron en las metodologías activas a utilizar y se divulgó esta información, trayendo como importancia o justificación la innovación desde cambiar el paradigma educativo desde el punto de vista práctico, llevar experiencias de aprendizaje a distancia, desde educativo nuevas maneras de enseñar y desde lo metodológico un antecedente. Entre las partes trabajos que sustentaron esta modalidad de enseñanza, está Román de la Ciudad de México, hizo su tesis de grado para ser magíster en educación universitaria titulada Educación Superior en tiempos de pandemia, una visión formativa. De forma cualitativa nos habló de la voz de los actores, la importancia de mostrar el sentir de la educación superior desde un proceso formativo a distancia. Hernández en el 2018 hizo una investigación en Colombia sobre el uso didáctico de la metodología activa para la educación de media, y en lo nacional
Tamayo hizo en su tesis de maestría y TIC, docencia y TIC, aulas invertidas, aulas virtuales, metodologías activas aplicadas para los docentes de maestría en docencia universitaria y TIC. Las teorías que sustentaron esta experiencia fueron Díaz Barriga con las estrategias, Díaz Hernández, Tobón, metodologías activas con Sánchez, UNESCO, el aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría del aprendizaje colaborativo de Serrano y Pons, y la teoría del constructivismo social de Vygotsky, yo aprendo de mi compañero. Entre las metodologías activas que se caracterizaron fue el aprendizaje en servicio, en un espacio social que representa a los sujetos activos, dándole herramientas para que aprendan desde cualquier ambiente físico. El design thinking promueve la interactividad, la gamificación, la participación. Se sustentaron en la Constitución, en la ciencia y tecnología de su ley, en el plan de la patria. Como marco metodológico está que esto fue de naturaleza descriptiva, un paradigma positivista, no experimental, de campo, descriptiva, como dice Hernández Sampieri. Nos habla de que su naturaleza con una población finita o intencional, que fueron los 14 estudiantes que inscribieron las materias de estrategia y trabajo de licenciatura y diseño instruccional que dicta la docente, investigadora. Las técnicas fueron la encuesta, el instrumento fue un instrumento de Google Form, cuestionario de 21 ítems. Para verificar este instrumento fue por el juicio de 3 expertos y su confiabilidad, el alfa de Cronbach, porque había distintas preguntas múltiples con frecuencias. Le preguntaron, ¿ha utilizado usted a los estudiantes aprendizaje basado en proyectos? El 66% dice que siempre, casi siempre, o algunas veces, y el otro 44% nos habla de que no la ha utilizado. Ha utilizado con una metodología llamada aula invertida. El 46% dice que siempre, casi siempre, y el resto que casi nunca o nunca. Estaría interesados, todos están interesados, y entre las técnicas de evaluación aplicadas fueron la observación, el portafolio y el cuestionario. Como conclusión de esta experiencia fue enriquecedora. Las metodologías que se aplicaron como estrategia de enseñanza fueron el aula invertida a través de un aula de Classroom, fue el aprendizaje basado en proyectos para los que trabajaron con educación primaria, el aprendizaje en servicio para los que trabajaron con la comunidad, esta estrategia como aula invertida, la gamificación para darle las metodologías y el aprendizaje basado en proyectos. Fue una experiencia enriquecedora y todavía nos hablan de que la aula invertida, el estudiante es el protagonista y el docente es un guía. La gamificación nos permitió estudiar las estrategias y los tipos de estrategias, también la parte de una ruleta virtual. ¿Cuáles fueron las características que se desarrollaron en los estudiantes? Se desarrollaron la autonomía, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la motivación. Entre las estrategias, organizadores gráficos, nube de palabras, cuadros sinópticos. Se crearon aulas para la comunidad de Simón Planas y de Iribarra, donde se enseñaron sobre los estudiantes enseñaron sobre electricidad y los de Simón Planas enseñaron sobre cómo hacer natilla y suero. Los estudiantes también recibieron la comunidad de Barrio Ajuro sobre catecismo y como educación musical. Para hacer una comunicación síncrona hubo videoconferencias y para hacer sus trabajos se subieron al Drive de Google Drive, se subieron al aula. Fue una experiencia enriquecedora. El docente de la Universidad Central y el del siglo XXI debe realizar un diagnóstico de la necesidad de sus estudiantes, debe realizar diseño instruccional, curar contenido, producir y editar medios instruccionales, mejorar las competencias digitales
propia y tratar de mejorar la de sus participantes. Propiciar aprendizajes colaborativos. La forma de aprender en pandemia definitivamente ha cambiado y en ello incide la manera de invertir el aula, el uso de estrategias innovadoras, la manera de llevar a la práctica. La universidad supone un cambio de paradigma y con las estrategias de metodologías activas aplicarlas. Estamos llamados a la innovación permanente, a la práctica pedagógica, a la integración de plataformas virtuales con herramientas, aprender en servicio, darle un poco de tanto de lo que se conoce a la comunidad, es hacer un acompañamiento y darle feedback a sus estudiantes. Yo termino esta explicación diciendo que enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Eso lo dijo Jennifer Fleming y les habló la doctora Olimar Valenzuela desde los EURCO. Gracias a todos.